Tema número 3 de sistema esquelético, el hueso. Comenzamos. El hueso es un tejido conjuntivo vivo. Recordamos que tejido conjuntivo es un tejido que da soporte y que conecta a los demás tejidos. El libro hace una aclaración que es válida, que el tejido está vivo, no es que exista un tejido muerto que tengamos en el cuerpo, pero a veces las personas creen que los huesos no tienen vida, o sea, no tienen células vivas y vivas activamente, ¿no? Reproduciéndose constantemente. Entonces, este está calcificado, que es una gran diferencia con el tejido cartilaginoso que vimos anteriormente, o sea, tiene depósitos de calcio que le confieren la dureza y que forma la mayor parte del esqueleto. Ya vimos que el esqueleto está formado por hueso y cartílago. Bueno, de hueso y de cartílago, la mayor parte del esqueleto consiste de hueso. El hueso consiste en una matriz calcificada. Si recuerdan, el cartílago también tenía una matriz, aquella sustancia gelatinosa, y en este caso la matriz está calcificada. Entonces los depósitos de calcio se encuentran en esa matriz alrededor de las células. Aquí menciona su libro la palabra intracelular. Esto pues claramente es un error, ¿sí? La matriz calcificada no puede ser intracelular porque entonces pues la célula no sería viable, no tendría vida, ¿sí? Y esto es un error en la traducción, porque si nos vamos a la edición en inglés de Anatomía para Estudiantes de Grade, la cuarta edición, pues vemos que la palabra correcta es intercelular. Intercelular significa entre las células, ahí está esa matriz calcificada, y no intracelular dentro de las células. Entonces hay que corregir en su libro la palabra intracelular por la palabra intercelular. Esa matriz calcificada intercelular también contiene fibras de colágeno, igual como lo vimos con el tejido cartilaginoso y algunos otros tipos de células. Entre las funciones principales de los huesos tenemos que forman estructuras de soportes del cuerpo. Vemos que los huesos le dan forma y le dan soporte o le dan sostén a el cuerpo, ¿sí? También los huesos en algunos lugares protegen a órganos vitales, como por ejemplo aquí en el tórax, formando una jaula de hueso donde está protegiendo el corazón y los pulmones, o en la cabeza, donde el cráneo está protegiendo al sistema nervioso central, al cerebro principalmente. También los huesos funcionan como depósitos de calcio y de fósforo. Son tanto un depósito como ayudan metabólicamente a mantener un equilibrio entre estas dos sustancias, el calcio y el fósforo. Los huesos actúan formando palancas en donde van a actuar los músculos para generar movimiento. Y también en los huesos hay reservas de células que producen sangre. Tenemos en la médula de los huesos, lo vamos a ver en un momento, células primitivas de las que se van a producir toda la serie de las células que se encuentran en la sangre. Según su estructura, hay dos tipos de hueso. Uno de ellos es el hueso compacto. Es un hueso denso que forma la cubierta exterior de todos los huesos y está rodeando al hueso esponjoso. El, el hueso esponjoso es el otro tipo de hueso que está formado por espículas de hueso, donde se forman cavidades que contienen las células formadoras de sangre que vimos en la imagen anterior. Esto es una fotografía, es un hueso fresco donde se ha cortado para ver el hueso compacto o corteza, ¿sí? Cómo está rodeando a las espículas del hueso esponjoso. Según la forma que tienen, los huesos también se pueden clasificar en los siguientes tipos.
huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares y huesos sesamoideos. Los huesos largos son tubulares. Esto quiere decir que tienen forma de tubo. Al decir o compararlos con un tubo, pues, se está entendiendo que tienen una cavidad, que están huecos. Encontramos huesos largos principalmente en las extremidades. Los encontramos en el brazo, el hueso del brazo, en los huesos del antebrazo y en los huesos de los dedos de la mano. En la extremidad inferior encontramos huesos largos en el muslo, en la pierna y en los dedos de los pies. Los huesos cortos tienen forma de cubo. Encontramos huesos cortos en la muñeca y también encontramos huesos cortos en el tobillo. Tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Un hueso largo siempre es largo? ¿Es largo comparado con quién? ¿Un hueso corto siempre es corto? ¿Y es corto comparado con quién? Veamos un ejemplo en los huesos de la mano. Vamos a señalar primero un hueso largo, ¿sí? En este caso se trata de la tercera falange o falange distal del quinto dedo o del dedo meñique. Ahora vamos a compararlo con un hueso corto. Este es el hueso grande, así se llama, hueso grande, que está en los huesos del carpo. Entonces, si este es un hueso largo y este es un hueso corto, pues nos damos cuenta de que hueso largo no necesariamente significa que sea grande y hueso corto no necesariamente significa que sea pequeño. Si revisamos ahora los huesos del pie, también vamos a encontrar diferencias incluso más extremas. Por ejemplo, señalamos aquí un hueso largo que es la falange distal del quinto dedo del pie y lo comparamos con un hueso corto del tobillo, que en este caso es el calcáneo. Vemos que aquí la diferencia es mucho más importante, mucho más notoria. Entonces, aparentemente hay una contradicción de llamarle hueso largo a este pequeño hueso que está aquí, que incluso apenas se alcanza a distinguir, pero estos huesos o las falanges de los dedos de la mano y las falanges de los dedos del pie, pues podríamos entenderlos como que son huesos largos en miniatura. Y son huesos largos en miniatura porque cumplen con la definición de un hueso largo, ¿sí? La definición de esto es que el hueso tenga cavidad medular, ¿sí? Si el hueso tiene cavidad medular, no importa el tamaño, no importa la forma que tenga, se le considera hueso largo. Si el hueso no tiene una cavidad medular y solamente es hueso esponjoso, se le considera un hueso corto, no importando el tamaño o la forma que tenga. Los huesos planos son dos placas de hueso compacto que están separados por una capa de hueso esponjoso. Esta capa de hueso esponjoso es una capa delgada que se llama diploe, cuando en realidad este nombre proviene de una palabra griega que significa doble, y esto es en referencia a que se observan dos capas de hueso compacto que están muy cercanas entre sí, que normalmente no se distinguen otro tipo de huesos. La forma de estos huesos pues está muy de acuerdo con su nombre porque son huesos que de inmediato lo identificamos que son planos, son aplanados. Encontramos estos huesos planos en el cráneo, en la cara, también en las extremidades. Por ejemplo, en la extremidad superior lo tenemos en la escápula y en la extremidad inferior lo tenemos en el coxal, que son huesos que forman parte de la pelvis. La estructura de este hueso plano, pues a muchos les puede recordar la estructura de un sándwich, dos capas de hueso compacto que están separadas por una
capa intermedia de hueso esponjoso. Placas. Los huesos sesamoideos son huesos redondos u ovalados que se encuentran en los tendones. Realmente estos huesos sesamoideos son huesos cortos porque cumplen con la definición de un hueso corto. Tienen forma cuboidal y carecen de una cavidad medular, pero se les considera un tipo diferente porque están ubicados en un tendón o en una cápsula articular. Sesamoideo significa que tiene forma de semilla de sésamo. El sésamo también lo conocemos como ajonjolí. El hueso sesamoideo más conocido es la rótula y pues realmente sí parece que tiene forma de semilla de sésamo. Existe otro tipo de huesos que se llaman huesos suturales o huesos wormianos. Estos pues realmente son huesos planos porque están situados en medio o entre las suturas o articulaciones de otros huesos planos, ¿sí? Y tienen la misma estructura de un hueso plano, que son las dos capas de hueso compacto con una capa intermedia de hueso esponjoso o diploide. Se les considera parte porque son supernumerarios. Eso significa que son huesos de más, ¿sí? Se forman aquí entre las suturas y eso lo convierte en otro hueso, en un hueso nuevo. Algunos de estos huesos suturales o bormianos son más frecuentes, ¿sí? Por ejemplo, en estas suturas entre la unión del hueso parietal y el hueso occipital, pues con cierta frecuencia e incluso en algunas poblaciones específicas podemos ver este tipo de huesos que, como les digo, son supernumerarios. No, no es normal tener estos huesos, pero pues tampoco tienen alguna importancia clínica. Huesos accesorios. Los huesos accesorios, como su nombre lo sugiere, son huesos adicionales, son supernumerarios también, que generalmente no se encuentran como parte del esqueleto normal, pero pueden existir como una variación anatómica normal en muchas personas. No estoy muy de acuerdo con que venga otra vez aquí la palabra normal, porque estos huesos accesorios no son normales, sino todos tuviéramos estos huesos accesorios. Más bien aquí la palabra que encajaría mejor sería, es una variación anatómica inocua en muchas personas. ¿Qué queremos decir con eso? Que a pesar de que no es normal tener este hueso extra en este lugar, pues no está representando ningún daño, ninguna lesión. Incluso puede ser que ni siquiera te enteres o te des cuenta que tienes un hueso accesorio y solamente se descubre como un hallazgo al momento que te toman una radiografía por alguna otra razón, ¿sí? Y decimos que es una variación anatómica inocua en muchas personas porque en algunas personas tener un hueso accesorio en este lugar sí puede provocar algún tipo de problema, puede provocar dolor, inflamación, incluso limitar el movimiento. Tal vez a esta persona no puede incluso caminar cómodamente porque le molesta estar apoyando sobre este hueso accesorio. Entonces, estos huesos accesorios son huesos que están de más, son supernumerarios, como los huesos wormianos, que están entre las suturas del cráneo, como los huesos sesamoideos, que están entre los tendones de las cápsulas articulares, y entre los huesos más conocidos accesorios, sobre todo en la zona que estamos viendo aquí, en las radiografías del pie, pues tenemos el hueso trígono, el hueso navicular y bueno, cada uno de estos huesos, que son muchísimos, probablemente cada uno tiene su nombre propio, ¿sí? Porque con cierta frecuencia deben encontrarse para que sean señalados de forma tan exacta su posición. Por lo general, estos huesos accesorios se encuentran en múltiples ubicaciones en la muñeca, en las manos, los tobillos, los pies. Y estos no deben confundirse con fracturas en las imágenes. Es
una observación totalmente correcta, porque muchos se pueden ir con la idea de que esto, en lugar de ser un hueso accesorio, es una fractura, es un trazo de fractura, o que esto es un fragmento de hueso que se desprendió de una fractura también. Y ahora vemos huesos accesorios, pero en la región de la mano, ¿sí? Entonces, aquí también, igual que en el pie, son muy abundantes, muy frecuentes. Vemos en varios artículos publicados que señalan las posiciones donde se ubican con mayor frecuencia estos huesos accesorios, que igual que en el pie, puede ser que no tengan ninguna importancia clínica, ¿sí? O puede ser que provoquen algún problema. Por ejemplo, podríamos decir que este hueso accesorio marcado con el número 19 tal vez está impidiendo el movimiento completo del dedo pulgar. Huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos están incrustados dentro de los tendones o dentro de las cápsulas articulares. El más grande de ellos es la rótula, que se encuentra en la cara anterior de la rodilla, y especialmente estos huesos sesamoideos se encuentran en los tendones de las manos y los tendones de los pies, con una mayor frecuencia en los tendones flexores del pulgar y del dedo gordo del pie, que aquí los tenemos. Tenemos este par de huesos sesamoideos y aquí en el pulgar también tenemos este par de huesos sesamoideos. Los cambios degenerativos e inflamatorios de los huesos accesorios y los sesamoideos, así como los esfuerzos mecánicos, pueden causar dolor, que puede tratarse con fisioterapia e inyecciones de esteroides. Los esteroides son antiinflamatorios potentes, pero en algunos casos graves puede ser necesario incluso extirpar quirúrgicamente el hueso. Y el quitar uno de estos huesos sesamoideos, pues realmente no afecta de manera importante la movilidad o la función de esos tendones. Si notaron en esta radiografía, que es la rodilla vista de lado, donde estamos viendo la rótula, hay este pequeño huesecito, esta calcificación. Bueno, este es un hueso sesamoideo que se llama favela. Es un hueso sesamoideo inconstante. Lo podemos encontrar entre un 10 a un 40% de la población. Entonces es probable que alguna vez se lleguen a topar con este huesecito. Es un hueso sesamoideo porque está incluido en un tendón. En este caso, en tendones de los músculos gemelos de la pantorrilla. Entonces puede ser uno, pueden ser dos huesos sesamoideos, incluso pueden ser tres o más. ¿Sí? Entonces se supone que es un resto evolutivo, tenía una función de protección de la parte posterior de la rodilla, como adelante lo hace la rótula, cuando los primeros homínidos comenzaron a caminar erguidos en dos patas y ocupaban una protección contra depredadores en esta parte que estaba muy expuesta, ¿sí? Esa es la favela. Los huesos presentan vascularización e inervación, al contrario de lo que veíamos con el cartílago, que nos decían que el cartílago es avascular y que tampoco tiene nervios. Bueno, los huesos sí. Generalmente hay una arteria que al pasar cerca libera una rama, una conocida como arteria nutricia, que aprovecha los agujeros nutricios que se presentan en los huesos, que puede ser uno o pueden ser más agujeros nutricios, son muy evidentes en huesos largos como este, que es la clavícula. Y aquí vemos, por ejemplo, una arteria importante que va pasando, libera una rama especial que se llama arteria nutricia, que se mete por el agujero nutricio o foramen nutricio, que es el término anatómico más correcto, y al entrar en el hueso, pues entra directamente, aquí está el agujero nutricio, entra a la cavidad acompañado de una vena nutricia, obviamente,
entra hacia la cavidad interior e irriga a la médula ósea, al hueso esponjoso y a las capas internas de hueso compacto. Ahora, ¿qué ocurre con las capas más externas de hueso compacto? ¿Sí? El hueso, a diferencia del cartílago, no se nutre por difusión, necesita tener vasos sanguíneos. Entonces, vamos a revisar quién aporta la irrigación a esta zona más externa o más periférica de hueso compacto. Todos los huesos están cubiertos externamente, o sea, por fuera, ¿sí? Excepto en el área de la articulación donde hay cartílago articular, por una membrana de tejido conjuntivo fibroso llamada periósteo. ¿Okay? Regresamos. Todos los huesos están cubiertos externamente. Aquí lo vemos un hueso externamente. Este color rojo representa esa membrana llamada periósteo. ¿Sí? Lo rodea completamente, excepto, ¿sí?, donde hay cartílago articular. Aquí está de color azul. ¿Sí? ¿Por qué no está cubriendo el cartílago articular? Porque es, bueno, si recordamos, este cartílago articular es el que se desliza sobre la superficie de otro cartílago articular y pues bueno, estaría aplastando y dañando a este periósteo. Entonces, el periósteo no entra a cubrir el cartílago articular, pero sí completamente todo el resto del hueso. ¿Sí? Es una membrana de tejido conjuntivo fibroso. Esta membrana presenta la particularidad de que forma tejido óseo nuevo. Bueno, eso significa que las células formadoras de hueso, en este caso son osteoblastos, pues se encuentran aquí en esta membrana. ¿Por qué están aquí? Porque están listas para que en cuanto se pueda producir una fractura, reparar esa fractura. La membrana recibe vasos sanguíneos cuyas ramas irrigan a las partes externas del hueso compacto. ¿Sí? Entonces, la parte de hueso compacto, esta parte externa, que veíamos que la arteria nutricia que penetraba hacia el hueso no era suficiente para llegar a esa capa, pues bueno, eso son otras, incluso otras arterias, otras ramas que envían unas ramas hacia el periósteo para hacer la nutrición de esta porción externa del hueso compacto. Si le quitamos, bueno, vean aquí en esta disección, están levantando de manera delicada porque se desgarra muy fácil esa membrana de periósteo, ¿sí? Rodea completamente al hueso. No la vamos a encontrar acá porque esta es una superficie articular, pero aquí tenemos esta membrana que se llama periósteo. Si le quitamos el periósteo, el hueso no puede sobrevivir. ¿Sí? Esto sufre una necrosis avascular. ¿Sí? Se mueren estas células que están aquí porque no les está llegando sangre. ¿Sí? No les llega nutrientes, no les llega oxígeno y no pueden desechar tampoco sus materiales de desecho celular. La mayoría, los vasos que irrigan el hueso y el periósteo van acompañados de nervios, ¿sí? Entonces, tanto aquí entran nervios con los vasos nutricios, como también hay nervios que vienen al periósteo. Pero hay una diferencia en ese tipo de nervios. Los que entran hacia acá son nervios cuya función son las de regular el flujo sanguíneo, o sea, que abren o cierran los vasos sanguíneos para regular el flujo de la sangre. En cambio, los nervios que vamos a encontrar en el periósteo son nervios que tienen sensibilidad para el dolor. ¿Sí? Entonces, el hueso en sí tiene pocas fibras sensitivas nerviosas, pero el periósteo sí tiene una gran cantidad y es muy sensible a las lesiones. Por ejemplo, en caso de una fractura, el dolor que percibe la persona en realidad no es porque el hueso se quebró, sino porque se desgarró, se dañó el periósteo, que es donde está la parte sensitiva del hueso.
Si hacemos un acercamiento hacia la corteza del hueso, pues tenemos aquí el periósteo que aquí está levantado ligeramente y vemos los vasos que vienen a través del periósteo y que están en la porción más externa y vemos cómo en algunos lugares puede haber comunicación con el sistema vascular que viene del interior, o sea, de la arteria nutricia, ¿sí? Esto pues ya es tema de histología o anatomía microscópica y estamos viendo los nombres de estos conductos, el canal o conducto de Havers, que son los longitudinales, y el canal o conducto de Volkmann, que son transversales y que comunican a los canales de Havers entre sí. Y esta comunicación pues es para arterias, venas y nervios. Esta es otra imagen parecida a la anterior y bueno, pues aquí señalamos nuevamente los canales de Havers, los sistemas de Havers, cuando están rodeados por laminillas óseas concéntricas, ¿sí? Aquí vemos en esta superficie de corte que solamente se están levantando dos sistemas de Havers para verlos claramente. Todos los demás están aquí cortados. Y bueno, esto es para revisar el periósteo, que es la membrana externa que lleva nutrición y que lleva inervación, ¿sí?, al hueso, para darnos cuenta que también existe una membrana interna parecida al periósteo que se llama endostio. Esta membrana pues entonces va a estar recubriendo sobre la cavidad medular y sobre esas trabéculas de hueso. El endostio pues es una capa incompleta, no está tan bien organizada como el periósteo, que a veces no está ni siquiera bien definida o no existe en algunos lugares, pero podemos decir que tiene las mismas funciones que el periósteo, ¿sí? Ayuda a transportar también vasos sanguíneos. Desde el punto de vista del desarrollo, todos los huesos proceden del mesénquima, que es el tejido embrionario, ya sea por osificación intramembranosa, en la que los modelos óseos mesenquimales experimentan osificación, o bien por osificación endocondral, en la que los modelos cartilaginosos de huesos se forman a partir del mesénquima y después experimentan osificación. Bueno, entonces, todos los huesos provienen del mesénquima. Recuerden que la definición de tejido, en este caso el tejido óseo, incluye que tengan el mismo origen embrionario, ¿sí?, que es el mesénquima. Algunos de estos huesos pasan de mesénquima a hueso de un solo paso directamente, como es la osificación intramembranosa u osificación directa, y otros pasan de mesénquima a hueso en dos pasos, ¿sí?, teniendo un paso intermedio, un molde o esqueleto de cartílago que después se va a osificar. A lo largo de la vida, los huesos se desarrollan según un patrón predecible para constituir un esqueleto adulto maduro hacia el final de la pubertad, lo que aproximadamente vamos a encontrar al llegar a los 20 o 25 años de edad. Hasta que se alcanza la edad de madurez esquelética, o sea, los 20 o 25 años de edad, el crecimiento y el desarrollo de los huesos sigue unos pasos característicos, ordenados, predecibles, que se puede valorar mediante estudios de imagen, ¿sí? Entonces, sabemos exactamente cómo va a lucir, ¿sí?, de manera normal, obviamente, si no hay interferencias, no hay patologías, no hay enfermedades, cómo va a ir luciendo o avanzando la osificación de estos huesos según va aumentando la edad. Entonces tenemos, esto es la rodilla, aquí es una rodilla ya de un adulto, y tenemos la rodilla en un recién nacido, vemos cómo es muy diferente a la que vamos a tener al final, ¿sí? Todas estas partes que no se observan, ahí están, pero son moldes de cartílago, ¿sí?, que van poco a poco osificándose y apareciendo en las radiografías. A los 5 o 6 meses de edad, a los 8 meses, al año, a los 18 meses,
a los 2 años de edad, 3, 3 y medio, 4, a los 7, a los 13, a los 18 años. Incluso aquí todavía hay algunos rastros de que esto aún está osificándose o aún hay líneas que nos marcan el cartílago de crecimiento. Entonces, es una manera de determinar la edad esquelética que va muy de acuerdo con la edad cronológica de la persona. Si tiene huesos de 1 año de edad, pues es una persona muy probablemente que tiene 1 año de edad. En esta imagen estamos viendo huesos secos, ¿sí? Hueso de la pierna. Tenemos un recién nacido, una comparación. Después a la edad de 1 año y medio, a la edad de 6 años, de 10, de 12 y de 18 años. Vemos eh, este hueso que pareciera que es un hueso que está separado, pues realmente en vida, pues está unido porque en el espacio que queda entre estos dos fragmentos de hueso, pues está el cartílago de crecimiento, ¿sí? Que pues al estar el hueso seco, pues el cartílago desaparece y lo vemos como si fuera un hueso separado. Lo mismo aquí, vemos conforme avanza la edad, va disminuyendo, va cerrándose esto hasta que prácticamente queda apenas una línea que nos marca dónde estuvo esa zona de crecimiento. Lo mismo en la parte de abajo, encontramos esto también, ¿sí? Es una forma de crecimiento predecible, ¿sí? O sea, probablemente la edad de estos huesos, si se le presenta a una persona que esté capacitada para determinar la edad esquelética, pues solamente necesita ver este hueso para decirnos que en este caso tiene 12 años de edad. Por lo general, cuando se va a determinar la edad esquelética y es posible realizarlo, se suele tomar la radiografía de la mano no dominante. O sea, tomamos radiografía de la mano izquierda en las personas que son diestras o tomamos radiografía de la mano derecha en las personas que son zurdas. Y se compara con una serie de radiografías estándar, con atlas de desarrollo de la osificación, ¿sí? Y por ejemplo, al tener la radiografía de la mano, pues vamos comparándola a cuál se parece más, ¿sí? Y vamos ubicando, ya que ubicamos la de la mano, podemos hacer lo mismo con una radiografía del hombro, con una radiografía del codo, una radiografía de la cadera, etcétera. Y al final, pues vas a encontrar la zona que más coincidieron para ver cuál es el resultado, la edad esquelética que, más probable. Pero en algunos estados patológicos, por ejemplo la desnutrición, el hipotiroidismo, pues la maduración de los huesos puede ser más lenta y darnos una edad diferente a la edad real o edad cronológica. Si la edad ósea esquelética se ve retrasada de forma significativa con respecto a la edad real, es a veces necesario dar un tratamiento. Bueno, esto sale de lo que queremos dar en esta clase. En individuos sanos, la edad ósea representa con exactitud la edad real del paciente, o sea, la edad cronológica. Ello resulta importante para la determinación de dicha edad real, dato que puede ser significativo en el ámbito médico-legal. Resulta bastante obvio que esta investigación de determinar la edad por medio de los huesos, pues es cuando no hay otra forma de saber la edad, ¿sí? O sea, son, por ejemplo, restos humanos que se encuentran y al hacer un estudio forense, pues los huesos nos pueden decir el sexo de esa persona, la edad ósea, que generalmente va casi de la mano con la edad cronológica y pues obviamente muchísimos otros detalles que nos pueden decir los huesos sobre las personas. La médula ósea roja también se llama médula mieloide. Esta médula ósea adquiere su color rojo
por el contenido que tiene de células sanguíneas. ¿Sí? Encontramos células madre hematopoyéticas, que son las células primitivas que después se van a convertir en eritrocitos, en plaquetas y en la mayoría de los leucocitos o glóbulos blancos. También encontramos en la médula ósea roja células madre mesenquimatosas que van a formar hueso, cartílago y músculo. ¿Sí? Esas son las células madre de la línea sanguínea y las células madre de la línea mesenquimatosa. También la médula ósea roja que encontramos principalmente en este hueso esponjoso, tenemos una médula ósea amarilla que esta médula ósea amarilla, pues bueno, es la que está conocida como el tuétano del hueso y es la que podemos encontrar en la cavidad medular de los huesos largos. La médula ósea amarilla, pues su contenido es grasa, por eso es de color amarillo y tiene pocos leucocitos. Esta en el recién nacido y en la infancia, la gran mayoría de la médula que existe en los huesos, incluso en la cavidad medular, pues es médula ósea roja, hematopoyética, mieloide, ¿sí? Porque está produciendo de manera acelerada células que se ocupan para el desarrollo. Conforme avanza la edad, va disminuyendo la cantidad de médula ósea roja y es sustituida por médula ósea amarilla. ¿Sí? Esta médula ósea, pues como lo mencionábamos, tiene dos tipos de células madre. Las hematopoyéticas, ¿sí? Que forman la serie de las células de la sangre, la serie roja, la serie blanca, las plaquetas, y las células mesenquimatosas que se van a diferenciar en células de cartílago, de hueso y de músculo. Son varias las enfermedades que afectan a la médula ósea, encontrando entre ellas que hay infecciones y hay neoplasias malignas. Neoplasia es lo que conocemos como cáncer. En pacientes que desarrollan neoplasias en la médula ósea, por ejemplo, una muy conocida es la leucemia, es posible obtener células no malignas a partir de la médula ósea del propio paciente. Generalmente esto es de otra persona, de un donador sano. Se obtiene la médula ósea a través de una punción, una aguja que penetra en un hueso plano que contenga médula ósea roja, se extrae con la jeringa y después, como una típica transfusión de sangre, pues eso se coloca por medio de un catéter en el receptor. Previamente a este paciente receptor que tiene leucemia, pues se le ha retirado toda su médula ósea, ya sea por medio de quimioterapia, por medio de radiación, para que el implante o el trasplante de médula ósea, que aquí lo colocamos en una vena periférica, pues va y busca su camino para llegar a este hueso esponjoso que quedó sin médula y aquí se va a implantar y pues se espera que empiece a trabajar normalmente y producir células sanas. Ese es el trasplante de médula ósea. Hablando de fracturas óseas, en el hueso normal las fracturas se producen como consecuencia de una carga o tensión anómala ante la que el hueso cede. ¿Sí? Las fracturas pueden producirse también en huesos de mala calidad, huesos que tienen osteoporosis. En este caso, una tensión normal para un hueso sano no es soportada por el hueso enfermo que se fractura. Entonces, veamos una representación gráfica de esto, que es si 20 kilos es la carga, tensión o fuerza que soporta un hueso normal y le aplicamos 40 kilos, el doble de la capacidad que puede soportar el hueso normal, pues muy probablemente vamos a producir una fractura. Entonces, un exceso de carga, de tensión o de fuerza sobre un hueso normal le va a producir una fractura. Ahora, si tenemos un hueso
Con osteoporosis vemos que este tejido trabecular pues es más delgado, más escaso. Es un hueso que pues estamos adivinando que aguanta menos que un hueso normal. Entonces a este hueso le podemos aplicar una carga de 10 kilos y puede ser que también se produzca una fractura. Entonces, una carga mayor puede dañar un hueso sano y una carga menor a la que se supone que debería de resistir, pero el hueso está dañado, también le va a provocar una lesión. Vamos a revisar un concepto que tal vez el libro no lo ha señalado de manera adecuada o simplemente que las páginas donde lo señala pues está fuera del temario. Entonces, las partes de un hueso, sobre todo el ejemplo típico, se hace siempre en un hueso largo. El hueso largo se divide en partes de acuerdo a la fisis. ¿Qué es la fisis? Fisis viene del griego physis, que significa acción de crecer. Bueno, ¿dónde está la acción de crecer en un hueso largo? Pues ya lo habíamos visto en alguna imagen anterior, que las zonas de cartílago de crecimiento se encuentran situadas en estas regiones de los huesos, cerca de las extremidades. Esta fisis también la podemos encontrar más comúnmente, de hecho es raro que lo encuentren como fisis, pero lo van a encontrar con el nombre de cartílago de crecimiento, de placa epifisiaria, disco epifisiario, cartílago epifisiario y algunos otros nombres que aparezcan por ahí. Entonces, esta fisis es la que va a separar en partes o en regiones al hueso largo. Y una de ellas es la diáfisis, que viene del griego dia, que significa separación o lo opuesto, y de fisis, que es la acción de crecer. Entonces, por definición, diáfisis es lo que está separando o lo que está colocando opuesto a donde está el crecimiento. ¿Sí? Entonces, esta es la diáfisis que está separando las dos zonas de fisis que tenemos en el hueso largo. Entonces, diáfisis está separando o tienen sus extremos opuestos a las zonas de fisis o zonas de crecimiento. Otro nombre es epífisis, que es del griego epi, que significa encima o sobre, y fisis, acción de crecer. Entonces, la epífisis está encima o está sobre la zona de crecimiento o la zona de fisis. Y pues ya los únicos lugares que nos quedan aquí pues son estos. Y hay una epífisis en cada extremo que la podemos llamar epífisis proximal, es un hueso largo, estamos hablando de extremidades aquí, o epífisis distal, que también es correcto decirle epífisis superior y epífisis inferior. ¿Sí? Entonces, estas son las partes principales de un hueso largo. La diáfisis que está en el centro y las epífisis que están en los extremos. Si se fijan, esta zona, la fisis o el cartílago de crecimiento o la placa epifisiaria o el disco epifisiario o el cartílago epifisiario o como quiera que le encuentren el nombre, forma parte de la epífisis. ¿Sí? O sea, no es una zona separada, no es una zona extra en medio de estas dos, sino forma parte de las epífisis. Ahora van a encontrar también la palabra metáfisis. Metáfisis, aquí hay pues mucha confusión con la metáfisis, pero si nos vamos al origen de la palabra y el significado real y original que le quisieron dar los anatomistas, pues metáfisis viene del griego meta, que significa más allá o después, y fisis, que es la acción de crecer. Entonces, ¿qué significa metáfisis? Significa más allá o después del crecimiento. ¿Sí? Esto nos trae como consecuencia
Pues entender que la fisis, la zona de crecimiento, cuando deja de crecer, se va a convertir en metáfisis, ¿sí? Entonces, la metáfisis no es otra zona diferente, sino es la fisis cuando termina de crecer, cuando desaparece el cartílago de crecimiento y desaparece todo esto que está aquí y aparece lo siguiente, la lámina epifisiaria y o la línea epifisiaria, ¿sí? O sea, el resto, la marca de que alguna vez ahí estuvo el cartílago de crecimiento. Esa es la metáfisis. Ahora, si estos nombres nuevos aún te confunden y sobre todo hay algún problema para distinguir o recordar qué es la epífisis y qué es la diáfisis, pues simplemente vamos a ver este dibujo, una caricatura de un hueso. Es el hueso que todos conocemos, que siempre trae un perrito ahí en la boca, es un hueso de caricatura, pero en esta imagen vamos a repasar lo siguiente. La epífisis, ¿sí? Vamos a ubicar a la epífisis con este dibujo. Probablemente ya te estás dando cuenta qué es lo que les voy a decir. Pues la epífisis con este tipo de letra cursiva, la E que está en mayúscula, pues ahí la encuentras en esos extremos de hueso. Puedes tú dibujar, agarra una hoja en blanco y dibuja una E mayúscula cursiva, ¿sí? Dale vuelta a la hoja y del otro lado dibuja otra E y tienes las epífisis. Solo falta que las unas con unas líneas rectas y bueno, pues ahí está un hueso largo. De esta forma nunca se te va a olvidar que las epífisis son las que están en los extremos. Siguiendo con las fracturas óseas, en los niños cuyos huesos están en desarrollo pueden producirse fracturas en torno a las placas de crecimiento, a esas fisis, o en las diáfisis de los huesos, en la parte de en medio. Es característico que estas fracturas de la diáfisis den lugar a una rotura cortical parcial, similar a la que se produce cuando se arranca una rama de un árbol joven, una rama que está verde, así lo decimos. Por ello se le llaman fracturas en tallo verde. Aquí tenemos la comparación con una rama verde que la quieres quebrar y se dificulta porque como está verde no se parte, no es como una rama seca, ¿sí? Entonces, este tipo de fractura que es más frecuente en los niños se llama entallo verde. No se fractura completamente como es más probable que lo veamos en los adultos, las fracturas sean transversales o de algún modo espirales, etcétera, pero que atraviesen completamente el hueso y no se mantenga unido en algunas partes, como ocurre en la fractura en tallo verde. La fractura en tallo verde pues, puede ocurrir en muchos huesos, sobre todo en los huesos largos, ¿sí? No es de un sitio en específico. Ahora, cuando se produce una fractura, ¿sí? Después de esa fractura, pues la respuesta natural e inmediata del cuerpo, pues es repararla, ¿no? Es un proceso de cicatrización. Entre los bordes de la fractura se forma un coágulo de sangre, a partir del cual se desarrollan nuevos vasos, ¿sí? Esto se va organizando y se forma una matriz de textura gelatinosa que produce una migración de células que producen colágeno y sobre esta infraestructura de tejido blando o matriz se va depositando hidroxiapatita cálcica, o sea, calcio. Esto es por acción de los osteoblastos, que son las células que veíamos que están en el periósteo, que son las formadoras de hueso. Se van formando estos cristales que se van asentando en la matriz ósea y van formando hueso nuevo. A medida que se genera hueso, es posible apreciar la formación de un callo en torno a la fractura, ¿sí? Este es un hueso que se está recuperando de una fractura
Y este callo o este abultamiento que viene por el proceso de cicatrización y de regeneración se va a ir remodelando y es muy probable que adquiera la forma que tenía anteriormente y no quede a veces incluso ni siquiera una huella o una marca de que en esta zona hubo una fractura. Ahora, en esta imagen vemos el periósteo que está dibujado y cómo está conteniendo sobre todo aquí el hematoma. Si el periósteo se desgarra con la fractura, pues obviamente va a haber aquí salida de sangre y se va a difundir hacia los tejidos que están adyacentes. Pero el autor pues no dibujaron el endostio, que también, aunque es una membrana no tan organizada como el periósteo, hacia la cavidad medular también ayuda a contener este hematoma y también ayuda a regenerar el hueso. El tratamiento de las fracturas requiere de una reducción, o sea, de reacomodar el hueso a como estaba, sobre todo si los fragmentos se mueven o se han desplazado de su lugar, porque entonces la cicatrización va a ser muy difícil que sea normal o que tenga un buen resultado. Cuando esto no se puede hacer, no se puede mantener en yeso. Vean, este caso es una fractura importante. Sí, hay varios fragmentos de hueso que se están moviendo con facilidad. Los acomodaron en su lugar, le colocaron un yeso, pero no fue suficiente porque se movieron los fragmentos. Entonces, pues este caso lo llevan a quirófano, ahí de una forma abierta y viendo directamente la fractura, pues el cirujano va a colocar los clavos, tornillos, placas que sean necesarios para asegurar la fijación de este hueso y que pueda cicatrizar. En algunas ocasiones, toda esta que se llama osteosíntesis, todo esto se puede retirar o se puede dejar en su lugar sin que cause mayor problema. Este otro es otro tipo de osteosíntesis, pero esto es una fijación externa. Aquí se están usando varillas, tornillos, etcétera. Son fracturas muy importantes, muchos fragmentos que serían difíciles de acomodar y muy cruentos de entrar a una cirugía abierta para acomodar todos esos fragmentos. Entonces, estos son los pasos que puede llegar a necesitar una fractura. Hacer la reducción, la fijación con yeso, que pues debería ser suficiente en la mayoría de los casos. Algunos requieren de una fijación interna y otros requieren de este tipo de fijación externa o osteosíntesis. En esta otra imagen, pues estamos viendo una radiografía lateral del antebrazo donde se muestra de manera muy clara un trazo de fractura de uno de los huesos del antebrazo, que aquí es el cúbito o ulna, aquí en la articulación del codo. La reparación de esta fractura, pues aquí lo vemos más claramente el trazo de la fractura. La reparación, pues ocupó de una fijación interna con placa y con tornillos. Aquí vemos otra radiografía con una fractura de los dos huesos del antebrazo cerca de la muñeca, ¿sí? Probablemente este tipo de fracturas, que son comunes en los niños, pueda ser suficiente una reducción de la fractura, acomodar los fragmentos como unidos para que la cicatrización sea la más adecuada y una fijación con yeso. Nos damos cuenta que esta radiografía pertenece a una persona joven, a un niño probablemente, porque vean, estamos viendo una zona de fisis. Esto es un crecimiento acelerado de este hueso del antebrazo y estamos viendo que hay algunos espacios, unos huecos que pues realmente aquí hay hueso, ¿sí? O hay un molde de cartílago que en el futuro se va a terminar osificando y se va a convertir en hueso. Aquí vemos otra zona de fisis. Aquí está también.
Ahora estamos hablando ya con mucha frecuencia de los huesos que hay en el antebrazo y de los huesos que hay en la pierna. Son huesos dobles, como ya lo mencionábamos en alguna ocasión, y en el antebrazo tenemos el radio, que se encuentra hacia afuera, se encuentra lateral, y el cúbito, o también llamado ulna, que se encuentra medialmente. Y en la pierna tenemos lateralmente el peroné o fíbula y medialmente la tibia. Esto, pues, obviamente que va a dar lugar a muchas confusiones, sobre todo cuál es el que está medial y cuál es el que está lateral en el antebrazo y cuál es el que está medial y cuál es el que está lateral en la pierna. A primera vista, pues parece que no hay mucho problema, pero a la hora que no tienes la imagen del esqueleto frente a ti, sí puede ser que al principio te confundas un poco cuál es la posición de cada uno de estos huesos. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que te sea más fácil recordarlo en lo que te familiarizas correctamente con la posición de estos huesos. Y pues podemos decir que el hueso que está en la porción lateral del antebrazo, ¿sí? El radio. Aquí tenemos un antebrazo, ¿sí? Es el radio. Bueno, el radio es inmediatamente sobre él tenemos el pulgar. No se articulan directamente porque pues, primero están los huesos de la muñeca, huesos del carpo, pero están del mismo lado el radio y el pulgar. Esto nos ayuda si hacemos una pequeña comparación y nos tomamos la libertad de tomarlo un poco en serio, un poco en broma, con un radio, ¿sí? Un radio de esos que ya no hay, y que tienen una antena, y entonces el radio tiene su antena, pues el radio de hueso tiene su antena, que es el pulgar. Entonces, ¿qué manera de recordarlo? Es de que hacia donde esté tu dedo pulgar, de ese lado está el radio, ¿sí? Recuerda que el pulgar es la antena del radio. Entonces, probablemente esto te ayude al principio para recordar siempre que el pulgar y el radio están del mismo lado. Si giras tu mano, esta está en posición anatómica, ¿sí? Pero, por ejemplo, si giramos la mano y colocamos la palma hacia atrás, pues el radio va a seguir al pulgar, ¿sí? Se va a cruzar aquí y va a seguir al pulgar, ¿sí? Porque la articulación con el carpo está jalando también al pulgar. Entonces, la antena del radio pues, es el pulgar. Entonces, probablemente eso te ayude un poco. Ahora, ¿qué hacemos con los huesos de la pierna? También, ¿cuál es el hueso que se encuentra lateral? En el antebrazo vimos el que está lateral y en la pierna vamos a ver el que está lateral. ¿Qué podemos hacer para ayudarnos a recordar? Bueno, puedes tú pensar que este tipo de cuchillo de campamento, cuchillo militar, pues es de una marca muy elegante, muy conocida, que se llama peroné o fíbula. Entonces, para que puedas tú tomar este cuchillo, pues tienes que tocarte la parte externa de la pierna y tomarlo de ahí. Estos cuchillos, estas fundas, no se ponen por dentro porque te estorbaría al caminar, te estarías golpeando la pierna con el cuchillo. Entonces esto va siempre por fuera. Entonces si tú recuerdas que aquí tienes esa funda, ese cuchillo de campamento, que es de marca peroné o fíbula, vas a recordar más fácil que el peroné es el que está exterior y la tibia es el que está hacia el interior o hacia medial. Es una pequeña ayuda, es una mnemotecnia visual, podríamos decirlo así, que puede ayudarte. Este tipo de ayudas para recordar son válidas. Tú puedes inventar
tus propias ayudas, tus propias técnicas. No importa que digas esto es ridículo, esto es ilógico, esto es extraño, esto es ofensivo, pero si es algo que te ayuda a recordar información que pudiera ser complicada o confusa, pues es válido, ¿sí? Se debe utilizar. Entonces, el pulgar es la antena del radio y el cuchillo de marca fíbula lo tenemos en esta funda en la parte de afuera. Necrosis avascular. La necrosis avascular es la muerte celular del hueso. Bueno, eso no es cierto, ¿sí? Esta coma está echando a perder aquí este párrafo. Aquí lo que debemos hacer es quitar esta coma porque la necrosis avascular es la muerte celular del hueso, no es correcto, ¿sí? Hay muchos tipos que pudieran provocar muerte celular del hueso, no solamente la necrosis avascular. Y si revisamos la versión en inglés de Gray para estudiantes de la cuarta, pues vemos que no tiene coma. Esto debe leerse de manera continua y cambia un poco lo que vamos a entender. Entonces, la necrosis avascular es la muerte celular del hueso inducida por pérdida de irrigación temporal o permanente en un hueso. Que también aquí se equivocan un poco porque es en ese hueso, ¿sí? Ese hueso que tuvo una pérdida de irrigación. ¿Qué significa esto? Que si no le llega sangre al hueso, el hueso se va a morir. Y eso se llama necrosis avascular. Necrosis o muerte por falta de vascularización. Una localización característica o frecuente, pudiéramos decir, de la necrosis avascular es la que ocurre durante la fractura del cuello del fémur en pacientes ancianos, ¿sí? Esta fractura del cuello del fémur, bueno, la necrosis avascular no se produce aquí, esta es una fractura. La necrosis avascular se produce acá en la cabeza del fémur, ¿sí? Porque es el sitio donde deja de llegarle sangre, ¿sí? Si vemos en esta imagen, la irrigación o la sangre que llega a esa zona de la cabeza del fémur viene desde acá abajo principalmente. Si esto se fractura, ¿sí? Se dañan estos vasos sanguíneos, no le llega sangre a esta porción distal y esta es la que va a sufrir necrosis avascular, ¿sí? Como vemos en esta imagen, ¿sí? En vez de que veamos aquí una superficie lisa, redondeada, pues se ve una destrucción completa, una deformidad importante que incluso trae atrofia de los músculos. No se está usando estos músculos glúteos porque no está caminando la persona. Esto le provoca mucho dolor y mucha dificultad para caminar y está apoyando todo su peso en el otro lado, que este músculo se ve mucho más desarrollado, mucho más fuerte que el de este lado, ¿sí? En estos pacientes, pues a veces es necesario reemplazar esta cabeza por una prótesis, ¿no? Una prótesis metálica que va a colocarse en lugar de esto. Fracturas epifisiarias o fracturas que involucran a la epífisis. Ya sabemos que son los extremos de los huesos largos. A medida que el esqueleto se desarrolla, se registran fases de crecimiento intenso, acelerado, que pueden estar entre los 7 y los 10 años de edad y también al final de la pubertad. Estos impulsos de crecimiento se asocian a un aumento en la actividad celular en torno a estas placas de crecimiento que hay entre la cabeza y el cuerpo del hueso. Para sorpresa, ahora nos dice el libro que los huesos tienen cabeza y cuerpo. Tal incremento de actividad hace que estas placas sean más vulnerables a las lesiones que se pueden registrar porque se disloca en torno a una placa de crecimiento o por una fractura que tenga. Si vemos en estas fracturas epifisiarias, se están incluyendo la zona del cartílago de crecimiento, o sea, la fisis. Como decíamos anteriormente, la
fisis o la zona de cartílago de crecimiento es parte de la epífisis, no es parte de la diáfisis. Ocasionalmente una lesión da lugar a compresión de la placa de crecimiento que la destruye por completo, como en este caso, ¿sí? Está aplastada y desaparece, y esto pues tiene serias complicaciones en el desarrollo y en el crecimiento de este hueso, llevando a asimetrías importantes que pueden provocar discapacidad. Esto se los estoy señalando aquí para darles un ejemplo de lo que es una mnemotecnia. ¿Sí? Acá tenemos los tipos de fracturas epifisarias. ¿Sí? Hay 5 tipos de fracturas que involucran a las epífisis. Tenemos aquí abajo un ejemplo de cada uno de estos. Hay tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí hay un ejemplo cada uno de ellos. Más o menos podemos decir que entre más va avanzando el número, es una lesión más grave, más difícil de tratar o que puede dejar con más frecuencia secuelas. Esta clasificación se llama de Salter y Harris y son 5 grados, y la mnemotecnia pues es que la palabra Salter, que es el apellido del el médico, el autor que diseñó esta clasificación de las fracturas de las epífisis, nos va diciendo cada uno de los tipos. Por ejemplo, la S significa separación. Aquí el trazo de fractura está separando la diáfisis de la epífisis, del cartílago de crecimiento. El tipo número 2 es A, esto es en inglés, de above hacia arriba. O sea, viene un trazo de separación y luego el trazo se va hacia arriba. La L de low o hacia abajo, viene un trazo de separación y luego el trazo se va hacia la parte de abajo. La T es de transverso y vemos que es un trazo de fractura que involucra la epífisis, pero es transverso, no como los anteriores que van siguiéndolo en la mayor parte. Y por último la ER, que es erradicación, donde se aplasta ese cartílago de crecimiento y queda totalmente destruido. Entonces, esta es la clasificación de las fracturas epifisiarias de Salter, ¿sí? Y la palabra Salter nos ayuda a recordar el orden y el nombre de ese tipo de fracturas. Entonces, estas son las mnemotecnias que debemos buscar, las que nos ayuden a recordar esta información que es compleja de memorizar, los nombres con el número, ¿sí? Y son las mnemotecnias que vamos a tratar de ver durante el curso. Hay algunas mnemotecnias que a veces son más difíciles de aprender que lo que se supone que te quiere ayudar a aprender. Por ejemplo, vemos mnemotecnias, sobre todo en el idioma inglés, larguísimas mnemotecnias difíciles de memorizar, que pues realmente es más fácil aprenderse el tema que estás tratando de ayudarte con la mnemotecnia.